Bueno, doy paso a la primera cuestión, al primer asunto importante, para mostrarles de qué se trata el asunto de la corrupción en los penales. Es un asunto, les digo, importantísimo, pero tiene que ver con una premisa inicial, que es el gasto público en México, que se ha venido pues erogando, que nos ha costado muchísimo y que no ha servido pues para mucho, por no decir para nada. En este corte, que fue elaborado por el Centro de Estudios para las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, o sea, es una visión oficial, imagínense qué será la realidad. Esta es la visión oficial hasta 2012, es decir, hasta el sexenio de el señor Felipe Calderón Hinojosa, quien por cierto se jacta mucho de su política suicida, de su política que pues dio lugar a desaparición forzada, a abuso del ejército, y ahora nos venimos a enterar que también a la malversación, al gasto público en obra privada, es decir, en regalarle técnicamente dinero a las empresas que firmaron contratos en la época de García Luna, cuando fungió como secretario. Bueno, lo primero que denota la gráfica es que del 2001 al 2006 el gasto en seguridad pública fue más o menos sostenido, no rebasó los 11,000, 12,000 millones de pesos, pero vemos que en el 2006 la gráfica empieza a tener un incremento, porque desde luego con la justificación de esta política de sacar al ejército a las calles y de gastar dinero a raudales y a dar estos palos de ciego con la policía federal preventiva, luego con la policía federal y también con el ejército, pues se empezó a gastar muchísimo dinero, de tal suerte que en el pico más alto pues llegamos a los 45,000 millones casi, y acabamos en el 2012 con 40,000 millones. Es decir, en los últimos pues 20 años, si en algo se ha gastado dinero por parte del gobierno, no solo a nivel federal, también este gasto incluye algunas secciones para dinero que fue erogado a favor de los estados y también en los municipios. Esto, pues desde luego, se gastó en armas, en patrullas, en, digamos, gasto corriente, gasto operativo, pero lo que surge esta semana es algo novedoso. Se gastó también en el tema de los penales federales en centros privados técnicamente. Estos centros federales de readaptación social. Ojo, nada más estamos hablando de el sistema federal. No, aquí no incluye todos los penales de los estados, que son otro, digamos, otro sector amplio, que por cierto tampoco se ha estudiado con pues con la profundidad, con el rigor analítico que merece, qué está pasando a nivel de sistemas penitenciarios, y sobre todo pues en esos estados en los que hay pues a veces masacres internas. Nuevo León me viene a la mente, Coahuila, incluso algunos penales en donde prácticamente se permite implícitamente la gobernanza por parte de los internos. Es el modelo de Uriel Ávila en el Estado de México, y pues bueno, el penal de Nezabordo y otros penales en los que pues reina la delincuencia técnicamente. Así que ese sería motivo de otro análisis, no me voy a centrar en eso, estamos analizando únicamente nada más pues este intento de poner orden del presidente López Obrador, porque pues por lo menos está descubriendo cuánto se han gastado en estos centros federales, el de Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Chiapas, el femenil de Morelos, el 17 de Michoacán y uno en Coahuila. Bueno, aquí están los montos, la lámina muestra estos montos en miles de millones de pesos, y el pago para 2021 de todos, ya con el acuerdo, ya con el, digamos, el mal arreglo siempre con el más vale el mal arreglo que un buen pleito, pues
va a ascender a 13.543 millones de pesos. ¿Y por qué digo el mal arreglo? Bueno, porque para no litigarlo, para no alargar los asuntos, pues el gobierno, de una manera, creo yo, pues atinada, aunque quizás a algunos no les gusta, pues se tiene que sentar a dialogar con las empresas, porque de por sí lo acusan de ser un gobierno autoritario que pretende suprimir las libertades y quitar contratos ya bien ganados. Pues el ánimo en la Consejería Jurídica y también en el presidente ha sido siempre de diálogo. Eso a mí no me parece a veces tan adecuado, pero la verdad es que conociendo cómo son los litigios, pues resulta pertinente, aunque no nos guste mucho. Bueno, se mostró también esta gráfica. Es interesante lo que se dijo, porque, fíjese, estábamos pagando servicios, o hemos estado pagando servicios, cuando en realidad esos penales no estaban funcionando. Es más, ninguno funciona en ocupación al 100%. El femenil de Morelos, por ejemplo, tiene una ocupación del 31, casi 32%, y se estaba pagando como si se ocupara todo. Es decir, fue a destajo un contrato, por lo demás, ventajoso para las empresas, un contrato que no tiene ningún sentido jurídico, que debería ser, pues, por lo menos nulo en algunos aspectos, porque pues se afecta el interés público. Sin embargo, pues a pesar de eso, se llegó a una negociación. Ahí está, pues, toda la información que se mostró sobre las personas que realmente están atendiendo cada uno de estos centros penitenciarios y del costo por persona. Se dijo que en algunos casos, pues, el costo asciende a 3.500 pesos, en otros asciende hasta 5,000 pesos, y pues coloquialmente la secretaria de Seguridad Ciudadana dijo que pareciera que estamos pagando pues un hotel de 5 estrellas para estas personas que están ahí, y esto, ojo, no le digo con el ánimo de estigmatizar a esas personas, lo digo para que nos demos cuenta cómo estas empresas supuestamente prestadoras de un servicio, pues en realidad se están enriqueciendo ilícitamente, porque se están aprovechando de los contratos de la buena fe, en todo caso, del gobierno para obtener una riqueza pues mala vida. Es prácticamente enriquecimiento ilícito. Pues aquí está lo triste de todo. El presupuesto de prevención y readaptación social, en su mayor parte, más de la mitad, o sea, el 67%, se destina al gasto de los contratos. Es tristísimo ver cómo, pues en nuestro sistema penitenciario, las personas ahí privadas de su libertad viven hacinadas, a veces ni siquiera tienen agua potable, ni siquiera tienen servicios médicos, es decir, son los olvidados, o como dice un autor, los malditos, los que se estigmatizan por la sociedad. Y a pesar de que las leyes dicen que tenemos que promover la reinserción social, pues la realidad es que la política penitenciaria tiende a todo lo contrario. Se dice incluso, pues, muy tristemente, que se han convertido los penales en universidades, escuelas del crimen. Eso, pues, es muy lamentable, partiendo pues, de este análisis de que hay mucho dinero y ha habido mucho dinero. Entonces, no es un tema de dinero, es un tema de corrupción. Es decir, no falla quizás el destino de la sociedad. Estamos cumpliendo, pagando impuestos, confiando en nuestros gobiernos para que se destine al buen uso. Y miren lo que han venido haciendo con este dineral. O sea, se lo han dado, se lo han entregado así en un cheque en blanco, mes por mes, súper seguro a las empresas. Y eso, pues, es muy grave, porque el presupuesto público se obtiene de todos los ingresos que tiene este país, de los bienes materiales, de los recursos energéticos, pero también de la vida humana, de nosotros. Lo que estamos dejando en el trabajo, como dice Pepe Mujica, está ahí, te estás dejando la vida cada que trabajas, cada que te pagan, estás dando tu vida. Y eso es lo muy triste de estos, pues básicamente de estos malandrines, que, bueno, voy a pasar a la siguiente parte, ya están siendo
investigados, ya hay incluso hay una orden, una de las